Listas doblemente enlazadas. Grupo 1. Gutenberg Mendoza, Gino Trimal y Pablo Vélez. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: lista enlazada, nodo, lista doblemente enlazada, algoritmos e implementación. Lista enlazada. ¿Por qué es importante hablar sobre ello? Bueno, es para hacer un recordatorio sobre su concepto. La lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás de otro, en la que cada elemento se conecta al siguiente nodo por un enlace, referencia o liga, como se puede observar en la imagen. La idea básica consiste en construir una lista cuyos elementos, o también llamados nodos, estén compuestos por dos campos principales. Estos pueden tener otros nombres dependiendo del autor. El primer campo contiene la información y es por consiguiente un valor de tipo genérico denominado dato, tipo elemento, info, información y entre otros. El segundo campo es una referencia, denominado enlace o liga, que apunta al siguiente elemento de la lista. Explicado lo anterior, ahora veremos lo que es una lista doblemente enlazada. En una lista doblemente enlazada, cada nodo contiene dos enlaces, uno a su predecesor y otro a su sucesor. La lista es deficiente tanto en recorrido directo, adelante, como en recorrido inverso, atrás. A continuación, observaremos algunos algoritmos de sus operaciones básicas. Hola, hoy voy a explicar un poco cómo funciona la lógica algorítmica y la parte gráfica en una lista doblemente enlazada. Con parte gráfica me refiero a explicar básicamente cómo está estructurado un nodo y cómo se mueven. Antes de meternos de llenos en listas doblemente enlazadas, recordemos un poco cómo funcionaba una lista enlazada. En la lista enlazada, la estructura del nodo se estaba básicamente conformada por dos partes. La parte en donde guardábamos la data y la parte en donde guardábamos el puntero que señalaba al siguiente nodo, ¿sí? Al nodo contiguo. Recordemos que esta era una forma lineal, entonces los nodos solo se referenciaban o se linkeaban al nodo siguiente, como podemos ver en esta parte de aquí, ¿sí? Bien. En la parte de las listas doblemente enlazadas debemos tener en cuenta que la estructura del nodo va a cambiar. En este caso el nodo va a formar de tres partes. Una parte que apunta al nodo anterior y una que apunta al nodo posterior. ¿Okay? Además, una parte que va a guardar los datos. Al final de cuentas va a ser una estructura de datos. En la parte de arriba hemos graficado ciertos números que van a indicar la dirección de memoria para poder entender mejor esta gráfica. ¿Okay? Entonces, como podemos ver aquí, donde deberíamos guardar la dirección de memoria del nodo anterior, dice null, es porque no existe ninguna. Sin embargo, donde deberíamos guardar la del nodo siguiente, dice 200, y es justamente la dirección de memoria del siguiente. De esa forma va trabajando cada uno de los nodos. Antes de seguir hablando de las listas doblemente enlazadas, vamos a hablar de una funcionalidad que vamos a utilizar en este caso, y son los famosos sentinelas. En este caso, tenemos un nodo header y un nodo trailer al principio y al final de nuestra lista doblemente enlazada. Cosas muy importantes de estos nodos: son nodos auxiliares, también se les suele llamar nodos tontos, son nodos que no van a guardar jamás ningún tipo de dato y no van a formar parte de la lista per se. Es decir, cuando yo cuente cuántos elementos hay en esta lista, habrá 3, no 5, ¿sí? Siempre habrá 3. Y los datos solo van a poder ser guardados en estos nodos, los que están alrededor de los centinelas o guardianes, ¿ok? ¿Por qué utilizamos estos centinelas? Básicamente porque nos va a ayudar a implementar métodos de forma más sencilla, ¿sí? Como ya tenemos la funcionalidad de que la estructura del nodo cambió, es decir, ahora guarda la dirección de memoria del anterior y del siguiente, entonces estos nuevos nodos nos van a ayudar a implementar de mejor manera y mucho más fácil ciertos métodos. Es decir, vamos a poder reutilizar el código que vamos a escribir. Revisemos, por ejemplo, una operación básica que es la de inserción. ¿Cómo va a funcionar la inserción en este caso? La inserción en este caso va a funcionar en dos partes. La primera parte es la parte B, como pueden ver ustedes, ¿sí? En la parte A aún no he realizado la inserción, ¿sí? Tengo 3 elementos en mi lista doblemente. En la parte B ya voy a comenzar a realizar la inserción. Y con lo que ustedes ven de azul es básicamente la declaración del nuevo nodo. Como ven, al momento de yo declarar el nuevo nodo, ya va a estar referenciado al siguiente y al anterior, ¿sí? En la otra parte simplemente me falta actualizar los punteros del nodo anterior y del nodo siguiente. Como pueden ver, estaba apuntando al que está acá y este al que está acá. Pero ahora ya va a estar apuntando al nuevo nodo que yo ingresé. Por ende, ya ahora solo se va a necesitar 2 pasos para insertar un nuevo nodo. Anteriormente necesitábamos crear variables auxiliares que me guardaran estos nodos anteriores y posteriores para yo poder insertar un nuevo nodo. Eso en el caso de una lista simplemente enlazada. Vemos un poco la utilidad de los sentinelas. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar un nodo al principio o al final de la lista,
Entonces, básicamente, yo debo repetir la misma operación que se ha realizado, ¿sí? En este caso, ya no va a pasar con un nodo activo, llamémoslo de alguna manera, de mi lista doblemente enlazada, sino que si yo quiero añadirlo, un primer elemento a mi lista, simplemente va a bastar con añadir un elemento entre el header y el antiguo elemento que era el primero de la lista. Y de esa manera, simplemente en 2 pasos, ya voy a tener un nuevo elemento que va a ser el primero de mi lista doblemente enlazada, ¿sí? Recordemos que el header no es el primer elemento, es un nodo auxiliar. En este caso podemos extrapolar a pseudocódigo estas líneas de implementación en Java que tenemos aquí. Recordemos que ahora el nodo, la estructura del nodo es más compleja, tiene 3 partes. Y eso se puede visualizar aquí. Bueno, en este caso tenemos una E aquí, que significa un tipo genérico. Eso es trivial en este momento, no importa porque vamos a hablar de la parte algorítmica. Entonces, la estructura del nodo va a tener la parte de la data, como mencionamos, un nodo previo y un nodo siguiente. En esta estructura se va a basar todo el siguiente código que vamos a ir explicando por partes. Luego, cuando nosotros queramos ya instanciar nuestra lista doblemente enlazada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Esta clase double linked list va a tener anidada una clase que va a ser el nodo, ¿sí? La clase que nosotros definimos anteriormente, ¿sí? Y aquí nosotros sabemos que header y trailer van a ser valores que vamos a utilizar. En un principio, header va a tener tanto el dato como el nodo posterior y el siguiente en null, que no existe en la lista. Estamos declarando una lista vacía. Sin embargo, el trailer tampoco va a tener ningún dato, obviamente, ¿sí? Pero el nodo posterior sí va a existir, que va a ser el header, ¿sí? Porque va a estar una lista vacía. Y el siguiente tampoco va a existir en el caso del trailer porque es null. Con esta parte de aquí, sí, a nivel de pseudocódigo, estamos uniendo el header con el trailer, donde se puede expresar claramente header, next, trailer. Esta parte igualmente, extrapolando a nivel algorítmico, tenemos que, para yo añadir un elemento al final o al principio, ¿sí? Todo se va a reducir en un solo método, que fue lo que explicamos al principio. Ese método en este caso se llama addBetween. Recordemos qué sucedía, que nosotros ahora podemos añadir un elemento entre 2, ¿ok? Porque es mucho más sencillo, ya tenemos nosotros los punteros y el nodo listo para hacer aquello. Entonces en este caso el método addBetween, que revisaremos más adelante, ¿qué es lo que me dice? Dice, mira, el dato E, ¿sí? Lo vas a añadir entre el header y el siguiente del header, ¿sí? Esto es algo lógico, ¿no? Porque el header es un nodo, ¿sí? Auxiliar que está en el extremo al inicio. Y luego del header está el primer dato válido. Entonces, si yo añado un dato entre estos dos, el que añada va a convertirse en el primer dato válido. Y la misma lógica se ajusta para el método de añadir al final. Ahora revisemos un poco este método addBetween. Como podemos ver, todo se facilita mucho más con las listas doblemente enlazadas. El método addBetween lo que va a recoger va a ser el dato, si mi data, va a tomar un nodo, si la estructura de 3 partes con dato, previo y siguiente del nodo, va a recoger un nodo que se llame previo, va a recoger un nodo que se llame siguiente, ¿ok? Entonces, este método, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Dentro de sí mismo va a declarar un nodo que va a ser el nuevo nodo que yo voy a insertar, ¿ok? Va a ser el nuevo nodo que yo voy a insertar y va a decir, ok, ¿quieres insertar este nodo? Simplemente baja en los nodos anteriores poner el nuevo. Aquí estamos cambiando los punteros que mencionamos al inicio entre la flex, ¿sí? Aquí lo creamos y ya por defecto viene apuntando tanto al previo como al siguiente, ¿sí? En esta parte. Y con esto estamos actualizando las flechas anteriores, como podemos ver aquí. En una primera instancia pasa lo de azul, ¿sí? Lo de azul está pasando en esta línea, ¿sí? Cuando nosotros estamos declarándolo. Y ya lo que está de negro ya está pasando en la segunda parte. Cuando yo estoy actualizando los valores, yo estoy diciendo que el nodo previo, ¿sí? El siguiente ahora va a ser el nuevo. Y el nodo siguiente, el anterior, ahora va a ser el nuevo. Para la lógica de remover pasa exactamente lo mismo. Para facilitar un poco el entendimiento, podemos ayudarnos con este gráfico de una lista doblemente enlazada. Como podemos ver en esta parte, si yo quiero eliminar, por ejemplo, este nodo, lo único que necesito hacer es actualizar los punteros, ¿sí? Si yo actualizo el puntero de este lado y lo apunto al siguiente y el puntero de este lado apuntando al anterior, este nodo estaría totalmente fuera. Además de esto, en la operación deberíamos reducir el size o el tamaño de mi lista doblemente enlazada para que eso quede en constancia. Por último, observaremos su implementación en el lenguaje de programación Java. Listo. Para el tema de nuestra implementación de nuestro código, vamos a tener 3 clases distintas, las cuales nos dividimos en la clase de aplicación, que justamente va a servirnos para directamente procesar nuestro código, la clase nodo doble, que como podemos ver definimos el nodo y sus respectivas partes. En este caso vamos a tener un nodo en una sección que va a ser para nuestro dato, que va a ser similar a cuando trabajamos con listas simples, a la sección de información. Tenemos nuestra sección siguiente,
que va a ser semejante a la sección de la liga, que es para conectarse al siguiente nodo tal cual, y la sección anterior, que como su nombre lo indica, es para conectarse al nodo anterior. Tenemos justamente nuestra clase listas dobles, que, bueno, principalmente aquí tenemos delimitada los diferentes métodos que vamos a utilizar. Más que nada, tenemos justamente el método para detectar si un nodo está vacío o no. Perdón, si la lista está vacía o no, entonces nos va a devolver un booleano de un valor verdadero en el caso de que la lista esté vacía, y obviamente que si está lleno nos va a devolver un valor falso. Tenemos como inicio nuestra sección para agregar al final, o bueno, a la parte derecha de nuestra lista. Como se puede dar, primeramente se evalúa si nuestra lista está o no vacía, llamando al método anterior. También tenemos la definición de nuestro nuevo fin, que justamente como va a ser nuestro nuevo final, va a tener la sección de información, que está como tal cual. En la sección siguiente va a estar apuntando a vacío, y únicamente va a tener su sección de inicio, su sección de fin, perdón, va a estar apuntando a vacío como tal. Entonces, como tal, nuestra estructura va a ser fin, anterior, siguiente, va a ser fin como tal. Y esto, si no está claro, se va a crear un nodo inicio. Cuando creamos un método para crear un nodo inicio, es muy parecida a cuando creamos un nodo final. La única diferencia es que el nodo inicio va a ser su nodo inicial como tal, va a estar apuntando a nulo, obviamente porque es el primer nodo de la lista. Y de igual manera ahora va a ser inicio, siguiente, anterior. Va a ser casi de manera inversa justamente al nodo ingresado al final. Tenemos justamente el método que me permite mostrar mi lista de inicio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recorrer nuestra lista de izquierda a derecha y nos va a imprimir de la siguiente manera. Justamente nos va a ir mostrando un símbolo, cómo están interconectados, más que nada para poder verificarlo gráficamente. Y a los nodos los vamos a guardar en un dato, mejor dicho, los va a guardar en una variable auxiliar por el momento, para que este vaya leyendo nodo a nodo. En la lista de mostrar fin e inicio es prácticamente lo mismo que nodo mostrar de inicio a fin, perdón, únicamente que aquí va a leer al siguiente nodo, y de aquí de manera inversa va a leer al nodo anterior. En la clase de aplicación vamos a tener justamente nuestra clase main. Vamos a llamar a nuestra clase lista doble. Vamos a tener nuestra opción, obviamente para un case que vamos a utilizar, para un switch, perdón, y nuestro elemento o nuestra información de las dos maneras. Tenemos nuestra información que vamos a pedir a obligar a que sea un dato entero, porque si no, no va a poder correr el programa de ninguna manera. Y obviamente mostramos nuestra carta de presentación, nuestro menú de presentación, y directamente va a entrar a un switch con nuestra opción, que en nuestro primer caso va a mostrar justamente ingresar el nodo al final, perdón, va a agregar el nodo al inicio, la parte izquierda. Tenemos que el caso 2 que va a agregar el nodo al final, el caso 3 que va a leer la lista justamente de inicio a fin, como el fin acá, de igual manera comprobando primero que la lista no esté vacía. El caso 4 va a ser lo inverso, a leer de fin a inicio. En nuestro caso, que va a ser nuestra salida como tal, y obviamente tenemos un default para poder controlar eso de manera inversa. Perdón. Entonces, como se veía ya el programa de ejecución, irá comentando nuestras nuevas opciones: agregar un nodo al inicio, agregar un nodo al final. Entonces vamos a ir probando, agregando un nodo al inicio. Nos va a decir qué elemento puede ser. Como este es un tipo Spring, no hay ningún problema. El ejemplo que hemos estado trabajando, todo esto, entonces listo, se agregó el nodo exitosamente. Bueno, en la parte de código faltó agregar un mensaje como que se agregó exitosamente, pero como en el momento de que nos volvimos a la pestaña de inicio, nosotros ya sabemos que fue agregado exitosamente. ¿Cómo comprobamos? Vamos a mostrar la lista. Perfecto, está agregado el primer nodo. Ahora vamos a agregar un segundo nodo, un nodo al inicio.
J, presionamos OK, listo. Sabemos que el nodo fue leído, fue ingresado. Ahora nuevamente vamos a mostrarlos. J porque fue agregado al inicio y la U porque fue el primer nodo que ingresamos. Ahora vamos a agregar un nodo al final. Entonces aquí con la segunda opción. Listo, ahora vamos a volver a leerlo. J, U, A, que son los nodos que hemos ingresado. Y finalmente vamos a agregar un último nodo al final. Perfecto, vamos a volver a mostrar de inicio aquí. Recalcamos eso. J, U, A, N. Tenemos nuestra lista leída o mostrada de inicio a fin. Ahora vamos a hacer lo inverso, mostrar de fin a inicio. Como podemos ver, se va a posicionar el lector en el último nodo y nos va a mostrar de manera inversa. Y listo. Con nuestra opción 5 vamos a salir del programa y nuestra aplicación va a finalizar. Eso sería todo por el tema de la aplicación. Muchas gracias.